Iglesia, qué bueno que estás en la casa de Dios, qué bueno que estás aquí. Saluda que está a tu lado. Dile bienvenido a la casa de Dios. Si estás aquí por primera vez o segunda vez, bienvenido aquí a Misión La Cosecha. Yo soy el pastor Jorge Lavoy. Saludamos a los que están conectados en las redes sociales. Pero la verdad es que lo que está sucediendo aquí es el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Mientras adorábamos a Dios, yo sentía el Espíritu Santo de Dios moviéndose. Y mi oración es que tú experimentes lo mismo en este día. Mi oración es que con la carga que tú hayas llegado aquí, no importando la necesidad con la cual tú llegaste en este lugar, hoy Dios te toca, hoy Dios te cambia, hoy Dios marca un antes y un después en tu vida. Y sabemos que, ¿cuántos saben que en Dios no hay casualidades? Hay una palabra que Dios tiene para ti en este día. Hay algo que Dios quiere hablarte. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. Y por eso queremos entrar rápidamente a la palabra. Y quiero que ahí sentado tú abras tu Biblia en Primera de Timoteo capítulo 3. Y que tú mantengas la Biblia abierta. Hoy vamos a estar entrando a este mensaje. Estamos en el quinto mensaje de esta serie que le hemos llamado La Iglesia Auténtica. La iglesia auténtica, mirando esa iglesia primitiva. Estamos mirando el libro de Primera de Timoteo, donde Pablo escribe una carta a un joven pastor. Pablo escribe una carta con unas instrucciones, cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser el cristiano, cómo debe ser una persona que se llama seguidor de Jesucristo. Y la verdad es que con el tiempo, no sé si te has dado cuenta, siempre que algo comienza, mientras va pasando el tiempo, como que comenzamos a ver cambios. Nos sucede en los negocios y también sucede en la iglesia. Y cuando miramos la iglesia primitiva y miramos la iglesia de este siglo, es posible que tú digas, wow, es posible que hay cosas que han cambiado. Y la verdad es que con los tiempos hay cosas que cambian, pero hay principios bíblicos que nunca pueden cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros hemos entrado a esta serie, La Iglesia Auténtica, que es una serie que vamos estudiando los capítulos de la carta de Pablo. Y hoy este día hemos llegado al capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y vamos a estar hablando bajo el tema Liderando como Jesús. ¿Por qué? Porque en los tiempos que vivimos, uno de los temas más populares de estos tiempos, una de las conversaciones que más escuchamos en este tiempo es acerca de los atletas profesionales, el tema de los actores, gente como los actores de Hollywood, gente que están en posiciones de políticas. Y el tema y la conversación es si este tipo de personas deben ser vistos como algún modelo de influencia en la vida. La pregunta es si este tipo de personas deben ser vistos como algún modelo a seguir. La pregunta que nos hacemos mientras nosotros tenemos estas conversaciones, la pregunta es si un jugador de baloncesto debe dar un buen ejemplo de vida. La pregunta es si un pelotero simplemente es un pelotero o debe ser un buen ejemplo a la sociedad. La pregunta es, ¿cuán importante es el carácter? ¿Cuán importante es el comportamiento de una persona, de alguna figura pública? La pregunta que nos hacemos en estas conversaciones es si debemos tener altas expectativas con estas personas. Y ese es el debate que tenemos hoy en día. Esas son las conversaciones que tenemos. Lo último que se está hablando son todos están viendo las noticias, hemos visto los escándalos éticos y los escándalos criminales del expresidente Donald Trump. Y mucha gente lo ve y dice, esa persona no debe ser o no puede ser presidente. Hay otros que lo miran y le dicen, una cosa no tiene que ver con la otra. Y esa es la conversación que tenemos en este país, en este tiempo que vivimos, y por eso es que tenemos una nación que está dividida. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Lo mismo ocurre en los negocios. En los negocios, en el mundo de los negociantes, en el mundo corporativo, donde la gente discute sobre el carácter de una persona, de un ejecutivo, si el carácter de un ejecutivo debe ser un carácter de alta moral o no. Y la razón por que menciono y hablo de esto es porque a la medida que nosotros vamos estudiando este libro de primera, esta carta de Primera de Timoteo,
a medida que vamos entrando en ella, la porción que vamos a leer hoy, este capítulo 3, esta porción bíblica, vemos unas cualificaciones de lo que debe ser un líder. Vemos en este capítulo, cuando miramos y examinamos la iglesia auténtica, vemos unas calificaciones de lo que debe ser el liderazgo dentro de la iglesia, lo que debe ser el liderazgo auténtico, lo que debe ser el comportamiento de gente que dicen amar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy vamos a ver que en la iglesia, cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios de esto? Cuando yo miro la palabra de Dios, la palabra me dice que tu vida personal, me dice que tu carácter no solo afecta tu papel como líder, sino que tu carácter y tu persona es lo más importante que puede haber en tu vida. El carácter, tu comportamiento es lo más importante que un líder carga en su vida. ¿Sabe por qué el carácter de los líderes de la iglesia es tan importante? ¿Sabe por qué el carácter de un cristiano es tan importante? Porque el carácter del líder dentro de la iglesia determina el carácter de toda la iglesia. La iglesia es un espejo de los líderes de la iglesia. La iglesia es un espejo del comportamiento del altar, del comportamiento de las personas que tienen un cargo en la iglesia, y la iglesia sigue los pasos de esos líderes. Por eso el carácter de un líder es importante. ¿Cuántos creen que el carácter de un líder es importante? Y hoy en la porción bíblica de hoy, en 1 de Timoteo capítulo 3, quiero leer el versículo 8 al 3. Vamos a estar mirando a través de este mensaje el capítulo del 1 al 16, pero quiero leer el versículo 8 al versículo 13, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8 y 13. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, dice: de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Aquí estamos entrando a la lista de cualificaciones. El versículo 9 dice: tiene que estar comprometido con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener un control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Esta palabra diácono literalmente significa siervo. Literalmente significa una persona que sirve, alguien que atiende las necesidades prácticas de la iglesia local. Esta palabra diácono en esta iglesia, Misión La Cosecha, la función de servicio de diácono la hacen lo que nosotros conocemos como el equipo de servidores. El equipo de servidores de esta casa, ellos atienden la necesidad práctica de la iglesia. Ellos están pendientes al orden, ellos están pendientes a la reverencia. Y eso es el diácono, una persona que sirve. Y todos los líderes de diferentes departamentos, tenemos líderes de grupo de oración, tenemos ministros, tenemos personas que trabajan con el departamento de edad avanzada, tenemos tantas diferentes funciones dentro de la iglesia, el liderazgo de diferentes ministerios, diferentes departamentos que hacen funciones diferentes. Esos son diáconos. Lo interesante de este capítulo es que cuando leemos este capítulo, estos requisitos de los diáconos, estos requisitos de los servidores, de los, algunos le llamamos ujieres, cuando miramos los requisitos de estos servidores son
casi idénticos a los requisitos del obispado, son casi idénticos al requisito del pastor, del líder de la iglesia. ¿Qué me dice esto a mí? Esto me dice que esto quiere decir que si tú piensas que tú trabajas detrás de la cortina, que si tú piensas que lo que tú haces no tiene importancia, que si tú piensas que lo que tú haces no tiene una carga de liderazgo, yo necesito que tú entiendas que toda función dentro del cuerpo de Cristo tiene una responsabilidad. ¿Alguien entiende eso? Cualquiera que trabaje, cualquiera que diga yo trabajo detrás de las cortinas, y quizás tú dices sí, pero eso no tiene importancia. Cuando yo miro la Biblia dice que eso es importante. El carácter de un servidor, el carácter de una persona que funciona en la iglesia es igual de importante que el cargo del pastor. El carácter es igual de importante en el altar como lo es en la cocina. El carácter es igual de importante en el liderazgo como lo es en el estacionamiento. Porque cada uno de nosotros estamos representando a Cristo. Cada uno de nosotros en nuestro diario vivir estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decir que todo llamado es importante. Y es posible que tú estés aquí sentado y tú dices, pastor, pero yo no hago nada en la iglesia. Pastor, yo no soy servidor, yo no predico, yo no cocino, yo no. Quizás tú estás aquí sentado y dices, pastor, yo no hago nada. ¿Qué tiene que ver este mensaje conmigo? La respuesta es mucho. Esto tiene que ver mucho con la iglesia de Jesucristo, con los seguidores de Jesucristo. El hecho de que tú no tengas una función de liderazgo, el hecho de que tú no tengas una función que ha sido asignada directamente a ti en la iglesia, no quiere decir que tú estás exento a los requisitos de la Biblia. Y quizás cuando nosotros leemos esto, tenemos que entender, yo necesito que tú entiendas que nuestro llamado de todos es servir a Cristo. ¿Cuántos saben que fuiste llamado para servir a Dios? Si tú buscas vivir tu vida basada en estos requisitos, yo te aseguro que tú vas a poder encontrar el propósito, la voluntad de Dios en tu vida. Pero si tú no buscas vivir tu vida basada en estos requisitos, tú necesitas hacer cambios. Esta lista del capítulo 3 de Timoteo es una lista para cada uno de nosotros. Esta lista del capítulo 3 de Timoteo es una lista para nosotros examinarnos y nosotros cualificarnos para el llamado que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. Y hoy yo quiero hablar acerca del carácter del ministerio. Hoy yo quiero hablarte qué es lo que la Biblia dice de esa iglesia auténtica, de esa iglesia que Dios fundó, de esa iglesia que Dios creó. Y yo quiero hablarte del carácter del ministerio, del pastor, del líder. Pero la verdad es que Dios quiere lo mismo de todos. ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo dice de esta manera. Pablo comienza este capítulo 3 de Timoteo. Comienza diciendo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La Nueva Traducción Viviente dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, dice, desea una posición honorable. Y cuando yo leo esto, aquí está hablando específicamente este versículo. Pablo, cuando le está escribiendo a Timoteo, Pablo específicamente está hablando acerca del pastorado, del obispado, del líder de la congregación. Pero me parece demasiado interesante que mientras estudiamos esto, en el libro de Tito, Tito capítulo 1, versículos 5 al 7, Pablo está escribiendo otra carta a otro pastor joven. Y Pablo le está escribiendo esta carta ahora no acerca del pastor, ahora Pablo le escribe a Tito acerca de los ancianos, de los diáconos, de los servidores. Pablo le escribe a Tito acerca de los ujieres. Y quiero leerte esto, porque Pablo le da una lista
a Tito de cuál debe ser las cualificaciones de estos sugieres, de estos servidores, de estos ancianos. Tito capítulo 1 versículos 5 al 7 dice: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Y mira esta lista, dice: el anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa y a sus hijos sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. Y cuando yo leo esto, ¿sabes lo que yo veo aquí? ¿Y sabes lo que esto me dice a mí? Que lo mismo que Dios espera del pastor es lo mismo que Dios espera de los servidores. Que lo mismo que el pastor espera del altar es lo mismo que el pastor espera de los que están en el estacionamiento. Que lo mismo que el pastor espera de los ministros es lo mismo que espera de los maestros de niños. Cuando yo leo esto me da a entender a mí que la responsabilidad no es solamente del pastor. La responsabilidad de cuidar la iglesia es de todos. Alguien que diga amén a eso. Y esto me trae un alivio a mí porque wow, yo no estoy solo en esto. La responsabilidad es para todos. Todos somos servidores. Ustedes son servidores, yo soy servidor. Mira lo que Pablo dijo a los servidores de la iglesia en Primera de Pedro, lo que Pedro dijo, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 2. Lo que Pedro dice a los servidores de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Pedro dice: y ahora una palabra para ustedes los ancianos en la iglesia. Y Pedro dice: yo también soy un anciano, yo también soy un servidor, yo también soy un testigo de los sufrimientos de Cristo y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Mira el que está a tu lado y dile: Dios te ha encomendado un rebaño. La responsabilidad de todos. La responsabilidad. Pedro lo que está diciendo a los ancianos, Pedro le está diciendo a la iglesia, le dice: iglesia, aprende a cuidar la iglesia. Aprende a cuidar la congregación. ¿Cuántos quieren ser una iglesia auténtica? Aprende a cuidar. Y esta palabra de cuidar es la misma palabra en el original que se refiere a pastorear. Y le está hablando a la iglesia. ¿Y sabe lo que eso me dice a mí? Eso me dice que todos tenemos una demanda encima de parte de Dios. Que tú tienes una demanda encima de parte de Dios. Anciano, obispo, pastor. Todo esto en la iglesia, en la palabra de Dios. Todos estamos llamados a vivir una vida separada para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es solamente para los líderes. Esto no solamente para los ministros. Por eso Pablo, cuando comienza ese capítulo 3, versículo 1, cuando Pablo dice: si alguno desea convertirse en líder de la iglesia, si alguno desea obispado, desea una posición honrable. Pablo le está diciendo a Timoteo: si alguien quiere ser pastor, si alguien quiere ser anciano, si alguien quiere ser líder, Pablo dice: excelente, es algo bueno. Pastorear es una posición honrable. Trabajar para Cristo es una posición honrable. ¿Cuántos dicen amén? Pero querer ser pastor, si alguien aquí que quiere ser pastor, la palabra dice que lo que tú deseas es algo bueno. Si alguien aquí que desea ser líder, que desea conectarse, la palabra te aplaude eso, pero te dice: hay unos requisitos, hay una responsabilidad.
Y la iglesia de este siglo necesita recordar la responsabilidad que cae sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Joven que está aquí, yo tengo jóvenes que se acercan a mí y me dicen: pastor, yo quiero hacer lo que tú haces. Yo quiero predicar, pastor, yo quiero trabajar. Aquí hay jóvenes y aquí hay gente que anhelan el ministerio, que se han enamorado de Dios. Aquí tenemos una juventud que se ha entregado al ministerio de tal manera que los otros días yo lo miraba y decía: wow, estos muchachos como se entregan al servicio. Dale un aplauso a la juventud de esta casa. Acá hay jóvenes que quieren ser pastor. Y la Biblia dice que eso es algo bueno, desear eso. Y todavía hay plazas abiertas para pastores. Padre que estás aquí, si tu hijo quiere ser pastor, anímalo, aconséjalo. Joven que estás aquí, si anhelas trabajar para el Señor y ser un ministro, prepárate. Y mientras te preparas, apréndete esta lista de requisitos. Y sigue los requisitos de Primera de Timoteo capítulo 3. Hay gente que quiere ser pastor y no hay nada malo en eso. Pero hay gente que Dios llama al pastorado. ¿Alguien sabe la diferencia? Hay gente que quiere ser pastor y hay gente que Dios los llama al pastorado. Y hay gente que Dios los escoge. Hay gente que Dios los llama. Y el problema es que casi siempre esa gente que Dios llama son la gente que están huyendo del pastorado, que por alguna razón u otra no quieren el pastorado. Y déjame decirte, si Dios te está llamando y si tienes llamado para el ministerio, si tienes llamado para trabajar para el reino de Cristo, vale la pena decirle que sí a Dios. Y si no me crees, pregúntale a Jonás. Vale la pena decirle que sí a Dios. Primera de Timoteo capítulo 3. Pablo dice de esta manera, el versículo 2, dice: por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Esa es la responsabilidad que cae sobre nosotros. Una vida intachable, que quiere decir que literalmente traten de buscar algo para señalarte y no encuentren nada. Que la gente no pueda señalarte, que la gente no pueda decir nada de ti. Una persona que vive lo que predica. Una persona que sabe dar testimonio. Yo te aseguro a ti que si alguna persona viene y te dice: yo vi al pastor Lavoy borracho en una barra, ¿lo vas a creer? That's not me. Y nuestro testimonio debe ser un testimonio intachable, que cuando la gente diga algo de ti, la gente dice: no, esta persona es una persona que está separada para Dios. Esta persona es una persona que predica lo que vive, lo que predica. Una persona que su prédica es su manera de ser. Alguien dijo que a veces nuestro mensaje que decimos con nuestra manera de vivir es más fuerte que las palabras que decimos. Y Pablo da una lista de requisitos. Y en el día de hoy yo quiero rápidamente agrupar estos requisitos en tres diferentes grupos. Hay requisitos, número uno, hay requisitos familiares, requisitos en la familia. Un anciano, un líder de la iglesia debe ser irreprochable en su familia. Una de las cosas que Pablo dice es que debe ser marido de una sola mujer. El versículo 2, Pablo dice: debe serle fiel a su esposa. Hombre de una sola mujer. Y entiéndase que esto también se aplica a las mujeres. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque es posible que tú estés casado con una sola mujer y no ser hombre de una sola mujer. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Es posible que tú estés casado con una sola mujer y no ser hombre de una sola mujer. Aquí es lo que está hablando de la fidelidad, de una fidelidad total a tu esposo, a tu esposa.
No una persona que se pasa coqueteando a cuanta escoba se le aparece. O que le da esa ansiedad de vivir y de estar coqueteando con otras personas y estar entreteniendo conversaciones que no tiene que entretener. Aquí está hablando de esos entretenimientos que maridos y mujeres que están entretenidos con fantasías cibernéticas. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que vivir un estándar. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Alguien que lo que Pablo está diciendo, le dice: Timoteo, procura, si quieren ser pastor, si quieren ser líder, excelente, pero procuran que sean gente de carácter, que sean gente que realmente tienen su devoción a su esposo, a su esposa. Matrimonio que estás aquí, aprende a alinear y aprende a invertir en tu esposo, aprende a invertir en tu esposa, aprende a invertir en el matrimonio. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con la vida espiritual? Tiene mucho que ver con tu vida espiritual. Tiene mucho que ver con el testimonio de la iglesia. Tiene mucho que ver con el carácter del líder. Aprende a invertir. ¿Sabes que un matrimonio saludable te hace tener una vida espiritual fuerte y saludable? La salud de tu matrimonio está directamente conectada a tu vida espiritual. Porque cuando tú tienes un matrimonio saludable, ¿cuántos están casados aquí? Levanten las manos, nadie lo niegue, nadie lo niegue. Ahí está Byron, que está recién casado con Carla, un aplauso a ellos. Qué lindo se ven ahí. Y hay un par de bodas por ahí, hay un espíritu de boda aquí que me tiene nervioso. Pero un matrimonio saludable te empuja a vivir una vida espiritual saludable y fuerte. Un matrimonio saludable. Mira el poder de tener un matrimonio, la importancia de un matrimonio saludable, porque te hace más útil en las manos de Dios. Y Pablo menciona estos asuntos de la familia. Entre esa lista está otro asunto de la familia en el versículo 4 y 5, que Pablo dice: debe dirigir bien a su propia familia. Debe dirigir bien. El líder debe dirigir bien a su propia familia. Y que sus hijos lo respeten. Y estas dos van de mano a mano, porque un pastor que supervisa la iglesia, si son padres, los pastores que son padres, que tienen hijos, los líderes que son padres, que tienen hijos, se suponen que sepan supervisar su propia familia. Y aquí es donde esto se pone un poquito incómodo. Porque la verdad es que si somos buenos líderes, si eres buen líder de tu familia, tú puedes ser buen líder en la iglesia. Y una cosa va conectada directamente con la otra. Dice que debe ser buen líder de su familia, que sus hijos deben respetarlo. Hay una porción bíblica en la Biblia, en Primera de Samuel, que habla acerca de un sacerdote, un líder del templo, el sacerdote, hablando de Elí. Y yo quiero que tú escuches, que tú leas lo que Dios dijo acerca de Elí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. La importancia del orden familiar. Y te dije ahorita que esta responsabilidad no cae solamente sobre el pastor. Esta responsabilidad cae sobre la iglesia. Sobre la iglesia auténtica. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 13 dice: le advertí, Dios hablando dice: le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre. ¿Por qué? Porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Y quise traer este texto porque no sabía cómo decírtelo y que me miraras mal. Pero si te lo leo no me puedes mirar mal.
Elí tenía 2 hijos que siempre estaban fuera de control. Elí tenía 2 hijos que por alguna razón u otra él los dejaba hacer lo que le diera la gana. ¿Y qué le dijo Dios? Dios le dijo: eso te descualifica como líder. Eso te descualifica como para el liderazgo. Y yo sé que esto suena fuerte, porque yo soy padre y yo sé lo que es criar hijos. Yo tengo la bendición que tengo 2 hijas excelentes, y yo siempre doy gracias a Dios por mis hijas, por mi familia, pero mis hijas no son perfectas. Hoy cuando lleguemos a casa tenemos una conversación interesante. No son bromas, we're good. Asustaron. So what did I do now? Pero yo sé que esto suena fuerte y esto no es fácil, porque la verdad es que al fin del día, los padres que están aquí, yo sé lo que ustedes están pensando. Dice: pastor, pero es que mis hijos toman sus propias decisiones. Y la verdad es que a veces los hijos hacen cosas que no es lo que le enseñaron. ¿Cuántos padres dicen amén? Pero no es de eso que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de padres que dejan de ser padres para ser amigos de sus hijos. Yo estoy hablando de padres que no tienen la autoridad para disciplinar o para corregir o para guiar a sus hijos. Que no tienen la habilidad para guiar a esa familia. Y lo que está diciendo, la iglesia auténtica necesita gente que sabe vivir en rectitud. Y hay una conexión directa entre entre dirigir a los hijos y dirigir la iglesia. Por eso mi estilo de yo ser líder y yo pastorear, yo los trato a ustedes como yo trato a mis hijas. Cómo Dios me preparó a mí para dirigir una iglesia y para el pastorado. Dios me entregó una familia. Antes de yo dirigir una iglesia, Dios me entregó una familia. Y dentro de altas y bajas hemos aprendido, entre decisiones hemos cometido errores, pero hemos aprendido a vivir. Esto no se trata de, yo no estoy diciendo que tú tienes que ser un padre perfecto, que tus hijos van a ser perfectos, que tu familia va a estar. Esto se trata de que tú entiendes la responsabilidad que hay en ti como padre, como esposo, como madre. Y la iglesia auténtica necesita entender la responsabilidad que tenemos con nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Y segundo, tenemos que entender la responsabilidad que tenemos en nuestra actitud personal. En el versículo 2. El versículo 2 habla acerca del dominio propio. Dominio propio. Hay un proverbio 16:32 que dice: mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Alguien diga: control propio. Señor, enséñame a controlarme. Cuando yo leo esto me dice que el anciano, que el diácono en la iglesia, que el creyente que sabe mantener su temperamento, que sabe controlar sus impulsos. La importancia de tú saber controlar tus emociones y tus impulsos. Y yo sé que a nosotros los hispanos es fuerte, y nosotros los caribeños, ay Dios mío. Pero no te olvides que la templanza, esto no tiene nada que ver con cultura, esto no tiene nada que ver con apellido. Esto tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Porque la Biblia me dice a mí y nos enseña que la templanza es un fruto del Espíritu. Y Pablo dice que un pastor, un anciano, un servidor, continúa la lista, dice: no debe ser un borrachón. En el versículo 13 dice: no debe emborracharse. Y esto del alcohol es un tema que la iglesia gasta demasiado tiempo, en mi opinión, hablando de esto. Tratando de justificar el alcohol cuando el mundo enseña que el alcohol es malo.
Y la Biblia me enseña, el problema del alcohol es, por eso te dije, si alguien viene a decirte que vieron al pastor borracho, el pastor Lavoy por ahí borracho, jamás me van a ver borracho. Porque no está en mí, y esto es lo que está diciendo Pablo. Esto va directamente conectado, esto del alcohol, va directamente conectado al dominio propio. Porque ¿sabe cuál es el problema del alcohol? ¿Sabe cuál es el problema de las drogas y el famoso cannabis y la marihuana? ¿Sabe cuál es el problema? Que no te permiten tener dominio propio. Y esta lista, Pablo le está llamando, y la iglesia de este siglo necesita revisar esta lista. Un anciano, un líder de la iglesia, una persona que representa a Cristo, no debe ser amante al dinero. El versículo 3 del capítulo 3 dice, no debe amar el dinero. Y aquí esto se complica un poco porque cuando hablamos de dinero nos incomodamos en la iglesia. Y se complica porque cuando yo leo esto, y tengo que ser claro contigo, porque cuando yo leo esto no dice que no puede tener dinero. No dice que el líder no puede tener dinero. No dice que el creyente no puede tener dinero. ¿Por qué? Porque yo conozco gente que tiene mucho dinero y no aman el dinero. Yo conozco gente que tiene dinero y yo siempre lo veo dando y regalando y dando cosas, y los veo prestando sus cosas, los veo prestando su carro, los veo prestando su casa y los veo regalando. Y de la misma manera que yo conozco gente que tiene dinero y no ama el dinero, yo conozco gente que están pelados. ¿Saben lo que es pelado? Gente que no tiene dinero y viven enamorados del dinero y viven apasionados con el dinero. Y tienen $25 en la cuenta del banco y los guardan como los protegen más que su propia vida. Esto no se trata de lo que tú tienes, esto se trata de lo que tú haces con lo que tú tienes. Y la cultura que nosotros vivimos nos ha enseñado a amar el dinero y amar la prosperidad y amar los alcances financieros. Y la verdad que en la cultura y en el mundo que vivimos es demasiado fácil enamorarte del dinero y enamorarte de las riquezas, porque eso es lo que vemos a diario. ¿Y sabes lo que dice Pablo? Pablo dice, resiste eso, lucha contra eso. No caigas en la trampa de enamorarte del dinero. No caigas en la trampa de enamorarte de las riquezas. No está diciendo que no seas rico, está diciendo que no te enamores del dinero. Cuando buscamos líderes en la iglesia, buscamos gente que sepan resistir esa atracción cultural. Otras cosas de las cualificaciones personales en el versículo 6, para ir avanzando. Un líder de la iglesia no debe ser, dice Pablo, no debe ser un nuevo creyente. Y si tú estás aquí, eres un nuevo creyente, Dios ha bendecido esta casa, porque aquí tenemos un grupo grande de gente que esta es la primera vez que ellos aceptan a Cristo. Esta es su primera iglesia, gente que se ha conectado aquí, y eso lo hace el Espíritu Santo. Dale un aplauso a Dios por eso. Gente que ha llegado aquí, Dios ha restaurado su matrimonio, que los ha sacado de vicio, que ha transformado su vida. Pero son gente que son nuevos creyentes, que son nuevos en el evangelio. Y a veces cuando eres nuevo en el evangelio, y los que son nuevos, esto no es un regaño, esto es una enseñanza que quiero darte. Cuando eres nuevo en el evangelio, tú estás tan enamorado del evangelio. Tú estás tan enamorado de lo que está pasando, de las canciones, la música, la adoración, la presencia de Dios, la experiencia y estás tan enamorado que tú quieres hacer tanto, y tú quieres experimentarlo todo. Y el peligro de eso es que en esa buena intención, eso se puede convertir en una arrogancia.
Porque mientras tú estás sintiendo esa emoción, tú comienzas a mirar a los hermanos que llevan 30 años sirviéndole a Dios. Gente que han nacido en el evangelio, que se ha criado en la iglesia. Y tú estás aquí nuevo, que llegaste y esta experiencia. Y tú comienzas a mirar y dices, ¿por qué esta gente no se compromete más? ¿Por qué esta gente no trabaja más? ¿Por qué esta gente no se emocionan como yo me emociono? ¿Cómo es posible que estés ahí sentado? ¿Y por qué? Y cuando estás en ese primer amor, que tú quieres hacer más. Que tú no tienes tiempo suficiente, que tú no tienes recursos suficientes. Pero déjame explicarte lo que pasa con esto. Y yo aplaudo tu primer amor, y yo aplaudo ese interés que tú tienes por trabajar para Dios. Pero si te pones a mirar a personas que llevan tiempo sirviendo a Dios, puede ser que te decepcione un poco. Y te voy a explicar qué es lo que sucede. No es que aman a Dios menos que tú. No es que no sienten lo mismo que tú sientes. Lo que pasa es que después de que tú eres cristiano, después de un tiempo, que pasan los años, que pasan 2, 5 años, y estás tú sirviéndole al Señor, de momento comienzas a darte cuenta que todavía tú pecas. De momento comienzas a darte cuenta de que todavía fallas. Y con el tiempo te das cuenta de que todos los días necesitas la gracia de Dios. Y con el tiempo te das cuenta que todos los días necesitas esa misericordia de Dios. Y los que llevamos tiempo sirviéndole al Señor, sabemos que eso es humillante. Tú servirle a Dios y ser el testigo de las cosas grandes que Dios ha sido contigo. Y de vez en cuando tú caes. Y de vez en cuando tú fallas. Y eso es humillante. Pero eso es necesario, iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, yo sé que tienes mucha gente nueva en la iglesia, pero ten cuidado. Cuídalos. Dale un poco de tiempo para que maduren en la gracia de Dios. Y si tú estás aquí y llevas poco tiempo, 1 año, 2 años sirviéndole a Dios, continúa sirviéndole a Dios con todas tus fuerzas. Pero no te decepciones con los hermanos que llevamos más tiempo. Porque simplemente lo que no logras identificar es que vivimos una vida humillados ante Dios. Donde posiblemente caemos de rodillas todos los días, sintiéndonos inmerecedores de agarrar este micrófono. Sintiéndonos inmerecedores de funcionar dentro de la iglesia. Y cuando Pablo escribe estas cualificaciones, estas son las cualificaciones en nuestra vida personal. Y quiero darte una categoría más. Está la categoría de las relaciones. En las relaciones, primero, Pablo dice que debemos ser honestos. En otras palabras, que la gente mire tu vida y que la gente vea en ti dignidad. Que la gente te mire y la gente vea integridad. Que la gente te mire y la gente te respete. Y hay creyentes que el mundo no los respeta. Porque no hay integridad, porque no hay dignidad. Y es importante en que tus relaciones haya esa que seas honesto en tus relaciones, que el mundo sepa que tú eres honesto. Pablo continúa la lista, dice que seas hospitalario. Hebreos 13:2. Mira lo que dice acerca del creyente, y esto debe ser una característica de cada creyente. Dice, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Dice que un líder, dice que un seguidor de Jesucristo debe ser hospitalario. Y continúa la lista y por ahí sigue Pablo en el ambiente de relaciones. Y Pablo dice, asegúrate de que no sean violentos, que sean amables. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, está hablando de que hay gente que le gusta buscar pleitos. Hay gente que le gusta pelear.
¿Alguna vez alguien te ha dicho eso? A mí me gusta pelear. Hay gente que cuando puede estar el salón bien y ellos buscan algo para armar un pleito. Un líder de la iglesia, un anciano, es una persona que se lleva bien con los demás. Es una persona que tiene un corazón sensible. Un líder, una persona que tiene influencia para ganarse almas para Cristo. Debe llevarse bien con los hermanos de la iglesia. Debe llevarse bien con las personas. Y la última cosa, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 7. Dice, además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. ¿Qué me dice a mí? Eso me dice que los de afuera deben tener una buena opinión de ti. Y muchas veces no te vayas tan afuera. Tu familia debe tener una buena opinión de ti. La gente cerca de ti debe tener una buena opinión de ti. La gente que trabaja contigo, la gente que te conoce en el supermercado, en el vecindario, la gente debe tener una buena opinión de ti. ¿Por qué? Porque si no es así, la Biblia dice que pueden caer en la trampa del diablo. Y déjame decirte algo, iglesia. Aunque el mundo no esté de acuerdo con nosotros, aunque el mundo no crea en el Dios que nosotros creemos, pero que hablen bien de nosotros. Que seamos ordenados, que seamos respetuosos, que seamos generosos. Que cuando tú vayas a un restaurante, que tú no dejas un revolú en la mesa. Que cuando tú te quedas en un hotel, que tú no dejas el cuarto patas arriba. Todo eso tiene que ver con el testimonio del creyente, cómo el mundo ve la iglesia, cómo el mundo te ve. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, asegúrate que la iglesia auténtica sea una iglesia que aunque el mundo no está de acuerdo con ella, el mundo la respeta. Y el mundo entiende y sabe que somos gente de bien. Que el mundo vea la integridad del pueblo de Dios, que el mundo, que Orlando sepa que Misión La Cosecha es una iglesia íntegra. Y que vean nuestras familias y que vean a nuestros hijos en la escuela y que vean que nosotros contribuimos con la comunidad. Entonces, en tu vida familiar, para ir cerrando, en tu vida familiar, en tu vida personal y en tu vida de relaciones, hay unos requisitos y una responsabilidad que cae sobre nosotros. Y esa responsabilidad no solamente es mía. Esa responsabilidad no solamente cae sobre los pastores de la casa, sobre el pastor Edwin, el pastor Rob, la pastora Keila. Esa responsabilidad es de todos. Y Dios está llamando a la iglesia a que nosotros nos unamos y que nosotros abracemos esta lista de responsabilidades. Y que nosotros digamos, Señor, enséñame a vivir con las cualificaciones del capítulo 3 de Primera de Timoteo. ¿Qué tal si estamos de pies?